Abrimos la mesa de este martes, que hoy es mesa internacional y que está integrada por Gonzalo Pérez del Castillo, que viene de los viernes, hoy como invitado en martes. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, a pesar del tiempo. Leo Harari, que ya ha estado otras veces en estas mesas, justamente. ¿Cómo te va, Leo? Bien, buenos días para todos. Darío Klein, otro conocido, aunque hace tiempo que no lo teníamos. ¿Cómo te va, Darío? Muy bien, muy bien. Y por último, Álvaro Díez de Medina, abogado, ex embajador en Estados Unidos y ex fundador de las tertulias. Bueno, no, la condición de fundador queda para siempre, eso no es ex fundador. Fundador de las tertulias de En Perspectiva durante dos años nos acompañó. Casi 2 años, Sí. casi 2 años. Bueno, un gusto reencontrarte, Álvaro. Bueno, lo mismo y en este nuevo ambiente. Vamos a ver cómo te va. Sí, a ver si todavía estamos en forma. Es como andar en bicicleta, no te olvides. El presidente de Francia, François Hollande, reclamó ayer medidas de excepción contra el terrorismo de guerra y anunció además una intensificación de los bombardeos contra objetivos de Estado Islámico en Siria. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir. Francia está en guerra, decía Hollande. Los actos ocurridos el viernes en París son actos de guerra. Mataron a 129 personas y otras muchas han resultado heridas. Ellos cometieron una agresión contra nuestro país, contra nuestros valores, contra nuestros jóvenes, contra nuestro modo de vida, señalaba el mandatario, hablando ante senadores y diputados reunidos excepcionalmente en el Congreso en Versalles. En su discurso, el presidente francés pidió a los legisladores que habiliten una prórroga por 30 días del estado de emergencia vigente desde el sábado y que trabajen en una reforma constitucional que le permita a Francia hacer frente a las nuevas amenazas internas. En el frente diplomático, dijo que va a solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar una resolución que manifieste la voluntad común de luchar contra el terrorismo. Y adelantó además que en estos días se reunirá por separado con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con el de Rusia, Vladimir Putin, para planificar una estrategia y formar una gran y única coalición contra el Estado Islámico. Bueno, este es el tema que vamos a discutir con ustedes esta mañana. Este es el gran marco. Les hago, en primer lugar, esta pregunta. ¿Los ataques del viernes marcan un antes y un después? ¿Quién empieza, Darío? Sí, a ver, por un lado está lo que uno quiere que ocurra, por otro lado lo que creo que va a ocurrir, ¿no? Empezando por lo que creo que va a ocurrir, creo que sí, que marcan un antes y un después. Creo que se han confluido toda una serie de factores que van a llevar a que las potencias, las grandes potencias, no solo las occidentales, intervengan a gran escala en la zona, en Siria, sobre todo contra el Estado Islámico. ¿La gravedad de estos ataques se emparenta de alguna manera con los del 11 de septiembre? Yo creo que en cierto sentido sí, vinculado a este grupo y vinculado a este momento histórico, ¿no? Lo del 11 de septiembre era otra situación, otro grupo, pero básicamente era lo mismo, ¿no? Eran yihadistas intentando de alguna manera imponer su concepción radical del Islam. Ahora, también me gustaría decir lo que creo, por qué creo que esa no debería ser la respuesta. O sea, no me cabe duda que hay que responder al hecho. Ahora, desde que ocurrió vengo pensando, bueno, está bien, pero ¿cómo? Enseguida vamos a hablar de la respuesta. Bueno. Quiero escuchar a los demás a propósito de esa primera pregunta. Álvaro. No, yo diría que no. Yo diría que acá el parteaguas en esto es la intervención rusa en la guerra en Siria. Ese es el verdadero parteaguas. Lo que ocurra con Francia es, en ese sentido, no tiene la misma relevancia. Por más que hoy ocupe la atención de todo el mundo, el juego en esta región cambió el día que Rusia decidió intervenir y a partir de esa intervención movilizó todas las piezas. De hecho, la erradísima política del gobierno francés en esta materia ya estaba puesta en cuestionamiento días antes del atentado, precisamente como consecuencia de la intervención rusa en el conflicto. De manera que pienso que el atentado le agrega dramatismo, sí, pero no representa un cambio
digamos, de 180 grados en lo que venía ocurriendo, porque eso ya ocurrió en octubre a partir de la intervención, primero del presidente Putin en la Asamblea General de la ONU y el comienzo de los bombardeos al día siguiente. Pero yo luego preguntaba también desde el punto de vista del tipo de ataque, ¿no? El tipo de ataque. Primero, en territorio europeo. Segundo, con las características que tuvo. La cantidad de muertos, 130, la cantidad de heridos, un centenar muy grave. El hecho de que se hayan combinado, por un lado, hombres bomba, ¿verdad? Kamikazes que hacen estallar explosivos que llevan encima, otros que con fusiles y ametralladoras tirotean y matan simplemente personas que estaban disfrutando de una cerveza o de una comida en un restaurante o en un bar, y que después entran a un teatro donde hay un recital de rock, de heavy rock, y no solamente matan, sino además secuestran, hay un secuestro de rehenes. Todo eso, ¿no le da una característica especial? Vuelvo al tema. Todos estos atentados tan espeluznantes, precisamente Rusia los vivió con mucha antelación, ya a partir de la década del 90, en el año 2004, en la escuela en Osetia del Norte, en el teatro en Moscú, en San Petersburgo. Estos ataques ya ocurrieron y son precisamente los que explican la toma de posición rusa en este conflicto y la intervención rusa en este conflicto. De manera que ese juego ya lo jugamos mucho tiempo antes, y creo que el problema ha sido que Occidente, no habiendo sabido leer a aquellos ataques, hoy se está sorprendiendo con estos. Los demás. ¿Leo? Bueno, tú preguntabas, hay un antes y un después. Hay un antes y un después para el pueblo francés. Entre otras cosas porque se van a restringir las libertades individuales, y eso es un cambio importante para la vida cotidiana de los franceses. Y hay probablemente también una toma de conciencia de que las cosas no pasan tan lejos, sino que pasan en el propio territorio. En ese sentido yo creo que hay un antes y un después. Hay no un antes y un después, sino un bis, porque el presidente Hollande está usando el libreto de George Bush traducido al francés. Exacto. Está diciendo las mismas palabras, tomando las mismas Cometiendo los mismos errores. Cometiendo los mismos errores, Sí, que eso es lo que más me preocupa de esta historia, pero probablemente lo hablemos un poco más adelante. Y entonces ahora completo con Gonzalo la respuesta a esa primera pregunta. Sí, bueno, dependiendo, yo en el fondo estoy de acuerdo con los tres y los tres dijeron cosas muy distintas. Es maravillosa tu habilidad. Sí, no sé cómo hago. La ONU. Ese espíritu conciliador que es la tengo, Santísima ¿no? Trinidad. Es verdad, pero es verdad lo que dijo Darío, es verdad lo que dice Álvaro y lo que dice Leo. Pero claro, están hablando de tres cosas distintas, ¿no? Yo tengo una cuarta para agregar. A mí me parece que desde el punto de vista del conflicto en Medio Oriente no hay un antes y un después de esto. Yo creo que eso no va a tener porque ya tuvimos otros atentados en Europa no sé si de esta misma gente, y eso es parte de mi duda. A mí me parece que y pensándolo, yo creo que estos atentados son unos atentados que me dejan muchísimas dudas. En primer lugar, me parece muy raro que una cosa organizada por gente en Siria y después planificada en Bélgica y ejecutada en París tenga como protagonistas a gente tan poco ducha, con tan poca pericia. Porque no olvidemos que de los 7 yihadistas, 3 se volaron prácticamente solos, sin matar a nadie. Digo, eso no da la impresión de ser un grupo profesional de avanzada, con una cosa muy planeada. Darío, o tú preguntabas sobre el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue una cosa tremendamente planificada, tremenda, con una coordinación y un profesionalismo. Pero por eso marca un antes y un después, porque ahora se ha vuelto cada vez más sencillo atacar pero en el corazón de una ciudad europea. De acuerdo, de acuerdo. Antes se implicaba mucho más, y eso genera más temor. No, pero que gente agarre una metralleta y empiece a disparar, no necesita ser un yihadista, pasa en los Estados Unidos, lamentablemente, con muchísima frecuencia en las escuelas y en todos lados. Eso no es el problema de la sencillez. El problema es de la falta de profesionalismo de la gente que es. Bueno, los de Bataclan tuvieron mucho éxito desde el punto terrorífico de ellos, porque se metieron en un lugar lleno de gente, tú empiezas a disparar ahí, como pasa en los
estadios de fútbol, la mayor parte de la gente muere porque terminan pisándose unos a otros en la estampida general. Bueno, de hecho pudieron haber entrado al estadio y hubiera sido un desastre. No me había olvidado cómo le gustaba interrumpir a Darío cuando yo hablaba. No hablo más. Hay que ponerse al día. Es un terrorismo verbal de Gonzalo. Me trajo nostalgia de mi tertulia de Pero los estoy miércoles. acotando, no te Pero es que contradigo. no te interrumpe, te complementa. Claro. Bueno, y después veo el otro tema que me parece que también me da dudas, es que este Estado Islámico no apareció inmediatamente diciendo sí, este fue un acto mío, nosotros somos los responsables, los que murieron fueron el comandante y el comandante tal, como diciendo esto fue mío. No, aparecieron muchas horas después, si no un día y algo después. A la mañana siguiente, ¿no? Sí, o a la mañana siguiente, con un discurso que la Francia es la cabeza de no sé, un discurso que a mí no me convenció. Yo creo que si el Estado Islámico realmente quería decir, miren señores, los atacamos en su propio territorio, hubieran hecho un comunicado muchísimo más asertivo, diciendo, señores. Eso es trasladar la idea que uno se hace de Estado al Estado Islámico, que lo que tiene de Estado es el nombre. No hay cancillerías. No, pero hay una organización, Leo. Y si tú haces un atentado que tiene una repercusión tal en el mundo, que estamos aquí en Montevideo 3 días después hablando de eso, y si estamos nosotros, está todo el mundo, para ellos debería ser un éxito brutal. ¿A qué voy con todo esto, Emiliano? Que a mí me parece, creo por lo que escuché de a mis colegas, que es lo que vamos a discutir después, yo le tengo mucho más miedo a las consecuencias de la reacción de Francia, empezando con el discurso de Hollande, a esto, que a este hecho de en sí. A mí no me extrañaría, sinceramente no me extrañaría, que esto sea, y esto es muy peligroso también, tal vez mucho más peligroso que el Estado Islámico, que esto ya sea grupos locales de yihadistas, imbuidos de fervor religioso, que empiezan a organizarse para hacer estas cosas y tú viste que hoy aparecen en Egipto, aparecen en Líbano y andas a ver en cuántos lugares más. Terrorismo colaborativo vendría es decir, a ser. que más espontáneo, no tan organizado, lo que es mucho más peligroso también. Bueno, también es cierto que hubo una exhortación en esa dirección, ¿no? Sí. En septiembre del año pasado, el portavoz oficial de Estado Islámico, Abu Mohamed al-Adnani, dijo: golpea su cabeza con una roca, o mátalo con un cuchillo, o atropéllalo con tu auto, o empújalo desde un lugar elevado, o asfíxialo, o envenénalo. Esa era la orden a sus partidarios para ejecutar a todos los descreídos occidentales. Pero especialmente dijo a los sucios y despreciables franceses. O sea, había una amenaza concreta contra Francia. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, algo que es explicable, digamos, en la historia de esta tragedia, en el sentido de que Francia ha jugado en este drama sirio-iraquí un papel lamentable, de los más tristes de su historia, y mucho me temo que ahora, por el discurso que escuchamos ayer, lo va a seguir profundizando. Y en ese papel lamentable que ha jugado, que ha sido, en primer lugar, el de apañar el surgimiento de estos grupos terroristas a través de su patronazgo en contratos armamentistas, en colaboración financiera y logística con todo el wahabismo saudita de Qatar, de Kuwait, en el hecho de haber priorizado la caída del régimen de Bashar el-Assad por sobre la lucha contra el ejército islámico, y haber alimentado entonces una dialéctica que en los hechos ha beneficiado el avance de esta organización terrorista. Hoy Francia se encuentra en el medio, atrapada por todas sus ambigüedades. Su ambigüedad en el discurso hacia el mundo árabe, su ambigüedad en sus políticas de intervención, tanto en Malí como en la República Centroafricana, como ahora en Siria, su ambigüedad ante el hecho de haber creado dentro de Siria las condiciones para una balcanización del país. Y bueno, hoy todo esa tragedia que la política francesa alimentó está viniendo a caerle en la cara. El discurso de ayer del señor Hollande es un discurso penoso, digno de un político latinoamericano,
Protestemos. ¿Qué tenés? Yo protesto. De lo peor que uno pueda escuchar. Primero, como tú muy bien señalabas, el haber tomado esto de la peor manera posible, que es la línea de George W. Bush, proclamar estamos en guerra. ¿En guerra contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién es la guerra cuando estamos frente a una organización desestructurada, terrorista, una mano invisible? Simplemente para poder presentarle a la opinión pública francesa medidas que son espeluznantes, una prolongación del estado de excepción, la posibilidad de revocar la nacionalidad cuando los ciudadanos tengan doble nacionalidad, la reforma de la Constitución para establecer mecanismos más intrusivos en la vida de las personas. Y por si eso no fuera poco, dos cosas horripilantes que dijo el señor Hollande ayer fueron, en primer lugar, que su prioridad a partir de hoy es la lucha contra ISIS, o el ejército islámico, o Daesh, o como le quieran llamar, con lo cual está borrando con el codo lo que ha escrito en los últimos 5 años, que cuando manifestaba que su prioridad era derrocar a Bashar al-Assad. Y en segundo lugar, el hecho de haber ya hecho un llamamiento público a una coalición internacional única en la que estuviera incluido Vladimir Putin, cuando en los últimos 5 años no ha hecho sino resistir las invitaciones, los llamados, los pedidos desesperados de parte de Rusia de poder integrar una coalición a la que también se integre Irán, a la que también se integre Turquía, a la que también se integre Jordania, para poder librar esta batalla. Quiere decir que hemos perdido 5 preciosos años, hemos dejado que esta hidra creciera, generando miles de muertos, generando miles de desplazados, y ahora el señor Hollande se manda este discurso verdaderamente incalificable. Darío. Que yo por eso creo que es un antes y un después, porque creo que ahora esa coalición se va a formar y van a participar. Se iba todos. A formar igual. No estaba tan se claro. Si esto no ocurría. Ya estaba. Francia había quedado aislada. Perdón. ¿Cómo aprendió de vos? ¿Cómo aprendió rápido? Me había olvidado la regla de juego. Gonzalo y yo hacemos los buenos chicos de la clase. Está y bueno. tus palabras, Gonzalo, eran un aviso a los navegantes. Seguimos con Darío. Yo hoy leía un artículo muy revelador de un tocayo de nuestro contertulio aquí, que se llama Yuval Noah Harari, un historiador. Ah, sí, claro. Me pareció muy interesante lo que él planteaba, porque él planteaba lo siguiente, y es exactamente lo que yo pensaba, pero está mejor expresado. En realidad, si medimos en víctimas, en daño, lo que han hecho los terroristas es poca cosa, es apenas un puñado de muertos en un continente que los ha contado por millones, ¿no? Cualquier batallita de la Primera o la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Bosnia ha sido mucho más sangrienta. Entonces, ¿qué es lo importante de este ataque? Su espectacularidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan los terroristas ante ante su menor desarrollo y ante su poco tamaño militar, si se quiere? Buscan hacer daño de esta manera, pero en realidad el daño que hacen no es tan grande. Ahora, él plantea lo siguiente, decía, bueno, los terroristas lo que usan es la estrategia del tai chi, decía, que es utilizar la fuerza de tu rival en su contra. Entonces, ¿qué es lo que buscan provocar? Precisamente lo que está pasando. Exacto. La reacción, la ira, Exacto. ¿no? Esta reacción, una reacción desmedida que implique, ¿no?, meter el elefante en la cristalería y de alguna manera así fortalecerse. ¿Y cómo se va a fortalecer? Bueno, todo lo que planteaban recién, bueno, la destrucción de no el fin, pero la limitación de la sociedad abierta, la limitación de las libertades, el cierre de fronteras para los refugiados, el generar una mayor polarización dentro de la sociedad francesa y también dentro del mundo árabe, a través de una participación en bloque de las potencias, que lo que hagan es exacerbar la narrativa de estos grupos yihadistas de siempre vienen los de afuera y nos oprimen y generar más así, mayor reclutar más cantidad
yihadistas y de gente dispuesta a suicidarse para cumplir este fin. Darío, te interrumpo para decirte que estás muy bien acompañado en tu tesis, porque el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, que es probablemente de las pocas voces lúcidas que van quedando en este tema en Francia hoy, precisamente en las últimas horas se ha ganado el malestar de los sectores oficiales por haber dicho en televisión lo mismo que tú estás diciendo en este momento. Un estado de guerra contra el terrorismo, cuando eso significa un recorte de libertades públicas, representa una forma velada de decir que van a atacar o van a controlar las comunidades musulmanas francesas, que son, como todos sabemos, enormes y representan un sector importantísimo en la sociedad francesa. 8% de la población. ¿Qué te parece? Es interesante ese punto, ¿no? Porque una lectura posible a propósito de los ataques de Estado Islámico es, bueno, pero ¿cómo se entiende que le estén generando a la propia población musulmana en Francia o en Europa un problema, ¿no? No, problema no, Pero es lo una que fuente que de le estén reclutamiento. perjudicando, ¿no? Pero la otra lectura es, no, eso es lo que buscan, o sea, exactamente. que la población europea estigmatice a los musulmanes que han llegado hasta allí, para que estos, o entre ellos la mayor cantidad posible, se radicalice y pase a formar parte de sus filas y confronte, etcétera, ¿no? Ese libreto está escrito. Exacto. Y está escrito por un tipo que se hacía llamar, o se hace llamar, Abu Bakr Naji, que escribió un manifiesto. Sí, sí. El tipo era militante del ala mesopotámica de Al-Qaeda, que es de donde salió el ISIS. Perdón que interrumpa, pero las cámaras captan que esto mi lo libreto tiene anotado en una servilleta. Este es mi libreto, yo vine preparado, sobre todo porque nunca me puedo acordar de los nombres árabes. Yo antes lo ponía en la palma de la mano, así que no te preocupes. El único tipo que sabía decir Ahmadinejad acá era Gonzalo, que lo practicaba toda la noche. Entonces yo me lo traje escrito. Me pasé noches en vela. Este Abu Bakr escribió un libro que se llamaba La gestión del caos, que es un manifiesto con puntos de cómo atacar al Occidente, que van en el sentido de lo que mencionaba Darío y de lo que Villepin, con gran lucidez, ya había dicho frente al Consejo de Seguridad cuando la primera invasión en Irak. Exactamente. Lo que no estoy de acuerdo contigo, Álvaro, es que me parece que cargas demasiado las tintas en los franceses y el padre del monstruo empezó más bien en Estados Unidos. Digamos que Francia es la madre del monstruo. Sin duda, no estamos hablando de los franceses porque estamos comentando el discurso de Hollande. Claro. Por el contrario, si ya que me abrís la oportunidad de pegarle otra vez al gobierno Hollande, lo que voy a decir es que es un furgón de cola de una política diseñada en Washington. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo curioso en un gobierno socialista, o no tan curioso. Y realmente... Curioso que lo llamen socialista. Sí, bueno, eso va a dar para otra tertulia. Pero François Hollande pertenece a un partido llamado socialista. Y curioso que este partido lo único que ha hecho, este gobierno lo único que ha hecho es firmar donde Washington le ha dicho que firme, con la única diferencia, y es importante esto, que mientras que lo que Washington hace y diseña en Medio Oriente no tiene consecuencias de impacto directo sobre Europa como los tiene sobre Francia toda esta crisis por la vía de los refugiados y por la vía de los atentados terroristas. Quisiera poner los otros puntos de este manifiesto porque explican en dónde estuvo el éxito de estos atentados. Es decir, que lograron lo que querían, que no era matar 120 o 130 personas, sino que era crear lo que ustedes bien mencionaron ahora. El tipo dice, hay que elegir objetivos civiles livianos, no se trata de ir a pegar a los cuarteles, hay que ir a los balnearios, hay que ir a los teatros, hay que ir a los restaurantes. Dice, tenemos que saber capturar la rebelión. Es traducción mía, o sea, del inglés, o sea que puede haber matices, ¿no? Pero él dice, hay que capturar la rebelión, la energía y el idealismo de la juventud. Hay que crear una revolución de la contracultura. Y dice, tenemos que lograr que el Occidente venga a pelear directamente al terreno. Es así, es lo que quieren. Termina el manifiesto diciendo, hay que terminar con la zona gris. Claro. Solo tiene que haber un lado y el otro. Y esto lo lograron en esta operación exitosamente. Lo están logrando. Gonzalo, ¿terminamos contigo esta primera ronda? Sí, yo diría en este caso que para mí no lo está logrando tanto el Estado Islámico como lo están logrando las fuerzas opositoras supuestamente al Estado Islámico, que le están haciendo todo el juego.
Porque, primero, yo tengo sospechas de que el Estado Islámico no esté tan organizando, no tenga la capacidad para organizar todas estas cosas que están pasando en el mundo. Pero de todas maneras, la reacción, declaración del estado de guerra, conculcación de las libertades individuales de la gente, crear nuevos sistemas ahora contra los refugiados y es decir, generar toda una nueva onda. Ya la derecha francesa se está fortaleciendo mucho ya con esta primera reacción. Dicen que Marine Le Pen ya su porcentaje de aprobación, y hay elecciones regionales ahora en Francia, en diciembre. Es decir, la reacción para mí causa muchísimo más daño que lo que han causado estos, con lo cual sería un éxito total del Estado Islámico. Pero yo voy más allá de eso, Emiliano. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que este Estado Islámico, que no existía hace 2 años, tenga la capacidad no solo de hacer estas cosas, sino de resistir a un ataque conjunto de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de los países árabes, el saudí? ¿De dónde sale tanta fuerza? ¿Te lo puedo contestar antes de la pausa brevemente? En este fin de semana, ¿tú sabes desde que Francia supuestamente está bombardeando en Siria, cuántos ataques aéreos hubo antes del atentado? ¿Franceses? ¿Cuántos ataques? ¿Cuántos hubo? No sé. 4. Si tú lo que estás diciendo es que no están atacando lo suficiente. Por supuesto que no. Tuvo que ir Vladimir Putin a Turquía a decir que se están haciendo largas caravanas de muchos kilómetros de camiones cisternas de petróleo desde el norte de Siria y desde el norte de Irak con destino a Turquía. Tuvo que mostrar las fotos satelitales para que en el día de ayer los Estados Unidos sacaran pecho con un bombardeo de 160 camiones cisternas. ¿Qué pasó antes? ¿No veían los camiones cisternas desde los satélites americanos? Cuando ingresó en Irak el ejército islámico en Toyota 0 kilómetro, ¿no lo vieron tampoco? No eran 1, no eran 2, eran centenares. Se los vendían ellos. Se los vendían ellos. Bueno, era pero más ese desfile de unidades flamantes era algo muy impactante. Con los guerreros vestidos de nuevo. Más a mi favor. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando atrás del Estado Islámico? Bueno, con el combate al Estado Islámico, cómo encararlo, qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que se puede corregir, venimos enseguida.